El campo magnético. El campo magnético de la Tierra es similar al de un imán de barra inclinado a 11 grados respecto al eje de rotación de la Tierra. El problema con esa semejanza es que la temperatura de hierro es de 700 grados aproximadamente. El núcleo de la Tierra está más caliente que esa temperatura y por tanto no es magnético. Entonces, nos preguntamos, ¿de dónde proviene su campo magnético? Los campos magnéticos rodean a las corrientes eléctricas, de modo que se supone que esas corrientes eléctricas circulantes en el núcleo fundido de la Tierra son el origen del campo magnético. Cuando utilizamos una brújula, esta se alinea con el campo magnético de la Tierra, apuntando al norte magnético, que es donde están las líneas del campo magnético que convergen. Esto significa que una aguja de una brújula apuntará siempre al polo norte magnético, que es diferente del norte geográfico, desde que se midió por primera vez en 1831. Estos cambios de posición y movimiento están debidos al hierro del núcleo de la Tierra, que su movimiento genera corrientes eléctricas que producen el campo magnético. Estudiado este movimiento podemos ver cómo se comporta el núcleo de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es muy importante, pues nos protegen de las partículas de alta energía que provienen del Sol. Envolviendo a nuestro planeta y protegiéndonos de la lluvia del Sol, hay una burbuja de magnetismo gigante llamada magnetosfera. Esta burbuja desvía la mayor parte del material solar que se precipita hacia nosotros desde nuestra estrella. La magnetosfera es un escudo permeable. El viento solar periódicamente se conecta con la magnetosfera, forzándola a reconfigurarse. Cuando esto pasa, las partículas golpean a la atmósfera cerca de los polos magnéticos y hacen que brille como los gases en una lámpara fluorescente. Las partículas cargadas chocan con las moléculas de aire y forman esos colores tan espectaculares, creando las preciosas auroras polares. Estas partículas procedentes del viento solar son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos. Cuando estas partículas alcanzan nuestra atmósfera, chocan con las moléculas de oxígeno, nitrógeno, excitando los átomos y haciendo que estos ganen un electrón. Son imprescindibles, pues dependen de la actividad solar. A mayor actividad solar, mayor será su probabilidad, intensidad y su duración en el tiempo. La mejor época para observarlas es en el otoño e invierno del hemisferio norte y del sur. Las zonas más buenas para su contemplación son los países más cercanos al polo. Y es así como la posición del Sol y astros de noche, la luz polarizada cuando el día está nublado y las líneas de magnetismo terrestre son la referencia de los seres vivos durante sus viajes. El campo magnético también influye en la orientación de algunos animales como las abejas y algunos tipos de insectos, peces, tortugas, mamíferos acuáticos y aves durante sus migraciones. Este campo fue descrito por primera vez por Gauss y es producido por el movimiento de los minerales que forman el núcleo terrestre, principalmente compuestos de aleaciones férricas, los cuales generan flujos eléctricos que a su vez producen campos magnéticos. La suma de todos ellos conforman el campo magnético terrestre. La intensidad y las líneas del campo magnético varían en la superficie terrestre, lo que puede ayudar en la orientación, permitiendo al organismo conocer su ubicación geográfica. Hay dos óxidos de fierro con fuerte magnetismo que encuentran presentes en organismos animales, la magnetita y la magnemita. Incluso se encuentran en el cerebro humano. Los cristales de estos compuestos tienen diferentes dimensiones que se relacionan con sus propiedades magnéticas, desempeñando así el papel de sensores magnéticos para dotar a estos animales de magnetorecepción. La Tierra se comporta como un gran imán, pues existen líneas magnéticas que rodean al planeta
y lo dividen en coordenadas. Algunos animales son capaces de percibir e interpretar este mapa de líneas y guiarse por él como si se tratara de una brújula. Un equipo internacional de científicos desvela que el último número de Nature, el secreto de la orientación de las aves, el estudio demuestra que los pájaros que poseen un sistema de navegación de precisión se orientan a través de una brújula magnética situada en una región del cerebro. La identificación de las vías nerviosas en las aves que pueden percibir el influjo de los campos magnéticos podría representar un paso decisivo hacia una comprensión precisa de los cambios que los campos magnéticos pueden causar en las moléculas, proteínas y células de los organismos. En algunos peces existen cristales de magnetita en las células de sus fosas nasales. En otros animales como las abejas, aves, salmones, tortugas, se encuentran los cristales de magnetita en las membranas de sus neuronas. Otros receptores magnéticos han sido encontrados en los ojos, la nariz y los oídos de las aves, en células con íntima relación con las neuronas. En algunos mamíferos como vacas y ciervos es estadísticamente notable la orientación norte y sur de sus cuerpos al pastar o descansar, alineando su cuerpo con las líneas del campo magnético. Los animales y la detección del campo magnético ha sido ampliamente demostrada. La Tierra posee un enorme campo magnético que la rodea. Es grande pero no demasiado fuerte, razón por la cual la brújula utiliza ligerísimas agujas muy sensibles al movimiento. Esta aguja de la brújula tiene normalmente dos partes, una policromada en rojo y la otra en negro o blanco. La parte de la roja de la brújula apunta al norte magnético de la Tierra, pero hay que tener en cuenta que el norte magnético es diferente para cada zona de la Tierra y distinto del norte geográfico que se encuentra en el Polo Norte. La aguja de una brújula es en sí misma un imán permanente y el indicador de norte de la brújula es el polo norte magnético. El polo norte de un imán tiende a alinearse con el campo magnético, de modo que una aguja de brújula suspendida girará hasta alinearse con el campo magnético. La brújula no se puede usar ni en el polo norte ni en el polo sur, debido a que la convergencia de las líneas del campo magnético terrestre anula su funcionalidad y es incapaz de alinearse ni señalar correctamente el norte. Ahora sabemos que el campo magnético terrestre es muy básico para la vida en nuestro planeta. Esta compleja fuerza dinámica nos protege de la radiación cósmica y las partículas cargadas de energías procedentes del Sol. En gran parte es generado por el océano de hierro fundido, supercaliente y turbulento que conforma el núcleo exterior de la Tierra, a unos 3.000 kilómetros bajo nuestros pies, como si se tratase del conductor giratorio de la dínamo de una bicicleta. Este crea corrientes eléctricas que a su vez generan nuestro campo magnético en constante cambio. Este campo, lejos de ser estático, varía con el tiempo, tanto en fuerza como en dirección. De hecho, estudios recientes han demostrado que en la actualidad la posición del polo norte magnético está cambiando a gran velocidad, y es que en los últimos 200 años el campo magnético ha perdido de media global alrededor del 9% de su fuerza. Entre África y Sudamérica se ha formado una extensa región de menor intensidad magnética, que como indicamos, tan solo unas líneas atrás se conoce como la anomalía del Atlántico. Se ha especulado sobre si el actual debilitamiento del campo es un signo de que la Tierra se acerca a una inminente inversión de los polos norte y sur que se intercambiarían. Este fenómeno se ha producido muchas veces a lo largo de la historia de nuestro planeta, y aunque sería hora de que sucediera, teniendo en cuenta que la frecuencia media a la que tiene un lugar de esta inversión
cada 250.000 años aproximadamente. El descenso en la intensidad que se está produciendo en estos momentos en el Atlántico Sur está dentro de lo que se consideran niveles de fluctuación normales. A nivel superficial, la anomalía del Atlántico Sur no es motivo de alarma. Sin embargo, es más probable que los satélites y otras naves que sobrevuelan la zona experimenten fallos técnicos, dada la mayor debilidad del campo magnético en esta región, lo que permite que las partículas cargadas penetren hasta las altitudes de los satélites en órbita bajo terrestre. La ausencia del campo magnético implicaría que el viento solar se acerque mucho más a la Tierra. Las partículas de rayos cósmicas que normalmente son desviadas por el campo de la Tierra o atrapadas en sus porciones externas alcanzarían la superficie del planeta. Estas partículas pueden causar daño genético en comunidades de las plantas y animales, lo que lleva a la desaparición de especies, y en una Tierra primitiva probablemente habría impedido la aparición de cualquier especie, al menos fuera de los océanos.